Pero todo el mundo aquí en este auditorio sabe que los pacientes con anemia falciforme al inmuniza más. ¿Por qué los pacientes con anemia falciforme responden mejor? La primera teoría, que es una teoría correcta. Existe una discrepancia racial y fenotípica entre donantes de sangre, que son predominantes caucásicos, y el paciente generalmente tiene una raíz africana. La probabilidad de encontrar un donador que concuerde con RH, KIT, DOF y IMNS varía de 3 a 38%, dependiendo de la disparidad étnica entre donantes y pacientes o receptores. ¿Pero es solo esto? No era posible que solo fuera esto, porque, por ejemplo, en Brasil tengo una población de donadores que tienen unas raíces africanas muy importantes y 62% de mis pacientes tienen anemia falciforme inmunizados. Y debe existir algo más. Entonces, pasamos a la información. Los pacientes falciformes tienen aumentos de proteínas de citocinas, tienen leucocitosis, tienen hiperreactividad de los macrófagos y tienen células TREX regulatorias con menor respuesta. Para ustedes que se preguntan qué es una célula TREG, hoy lo vamos a revisar anoche. Hoy abren una botella de vino y estudian un poco de las TREX reguladoras, porque es la verdad de la aluminación. Son células que en el momento de la presentación antigénica ellas dan un estímulo negativo. Si esas células no están funcionando bien, entonces no van a tener ese estímulo. Facilitan la presentación de antígenos y la formación de anticuerpos. Recuerden que las TREX regulatorias, TREX para sus amigos, lean, porque ella realmente es la creme de la hematología. Entonces, de nuevo, Jani Hendrickson pensó lo mismo. ¿Por qué falciforme forman anticuerpos? Entonces hizo un trabajo, el mejor trabajo y simple que podía hacer en el modelo animal. Ella aplicó transfusiones antígenos incompatibles para 3 tipos de ratones: ratos con anemia falciforme, ratos con un trazo falciforme y un rato con control. ¿Cuál fue la sorpresa? La tasa de inmunización era la misma entre los 3 grupos. Tener solamente la condición genética no hace o no justifica la inmunización falciforme, pero cuando ella daba un estímulo inflamatorio, ahí aparecía una formación de anticuerpos. Entonces, la formación de anticuerpos, aún en pacientes con anemia falciforme, se debe al tipo de estado inflamatorio que ellos tienen y no a la condición genética. ¿Será que ya sabíamos esto? Todos los pacientes con anemia falciforme tienen anticuerpos. Todo el mundo que trabaja en el laboratorio de inmuno habla que sí, porque ustedes trabajan con la población más grave, la que hace transfusiones. ¿Y qué es lo que ustedes se graban? Son pacientes que formaron muchos anticuerpos. Eso se graba en nuestra cabeza. Pero si ustedes revisan datos de población falciforme, observarán que solo el 40% tienen inmunización. Entonces, en esta población tenemos a los que responden y los que no responden. Este trabajo que se publicó en el British Journal of Hematology evaluó que si los pacientes falciformes forman más anticuerpos en un momento en el que se están más inflamados, y comprobó que el paciente, cuando está con un cuadro de síndrome torácico agudo o una crisis vasoclusiva, tiene mayor riesgo de formar anticuerpos si recibe una transfusión en ese momento. ¿Por qué? Por causa de la inflamación basal o inflamación sistémica. Entonces, al final, ¿qué es lo que tengo que decirles? Si ustedes fueran hoy a iniciar un protocolo
de fenotipaje de donadores para transfusiones antígeno compatible de receptores. Hay factores relacionados al producto, factores relacionados al paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos pistas. Voy a incluir anemia de células falciformes, talasemia, síndrome mielodisplásico, porque son 3 factores clínicos que marcan receptores con propensión a formar anticuerpos. Incluiré a aquellos pacientes que no tienen este diagnóstico a partir del momento en el que ellos forman un anticuerpo. A partir del momento en el que él forman un anticuerpo, él le tendrá una respuesta, independiente del diagnóstico que tenga. Y para ese paciente, usted a partir de ahí dará transfusiones respetando. No olviden a los factores de la bolsa. Son unidades fenotipadas y leucodepletadas con menos de 14 días. Si son receptores que tienen la condición de anemia falciforme. Como conclusión, es como identificar el grupo de pacientes que tienen una respuesta inmune. Todavía es un desafío. La naturaleza de los antígenos eritrocitarios justifica el por qué es que tenemos diferencia de inmunogenicidad entre los grupos sanguíneos. Y lo que quería que ustedes subrayaran es que el estado inflamatorio del paciente en el momento en el que recibe la transfusión parece ser el factor más importante para determinar si existirá o no la formación de anticuerpos. Muchas gracias. Su experiencia con pacientes hepatópatas, para nosotros, cuando tenemos este tipo de pacientes, son altos respondedores. No así los pacientes que tienen IRC, insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es su experiencia con respecto a este tipo de pacientes? ¿O han visto otro tipo de pacientes que no sean hematológicos? Nuestra tasa de aluminización es muy baja. Entonces yo creo que tengo muy pocos pacientes que están en protocolos de profilaxis. Normalmente, por su condición y por el factor de estar, ellos ya tienen un cuadro de inmunosupresión basal, no tengo muchos respondedores en correlación a grupos de hepatópatas. Tengo principalmente los pacientes pretransplante que tienen con frecuencia sangramientos de esófago y que tienen frecuentemente cuadros de infecciosos bacterianos hasta de líquido acídico. Ellos forman muchos anticuerpos, mucho. Y ellos, en mi caso, yo espero que formen el primero para respetar los otros antígenos, pero depende de la condición clínica, son muy respondedores también. ¿Pudiera hablarnos sobre su experiencia con pacientes con lupus eritematoso sistémico? Considero que deben haber muchos anticuerpos para los diferentes antígenos eritrocitarios. É uma doença muito difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque la autoinmunidad está junto con la aluminización. Entonces los pacientes con lupus, ellos llegan con un cuadro de anemia hemolítica muy importantes, con muy positivos, que tardas de 6, 7 para quitar la interferencia y tienes que quitar esta interferencia porque tienen una predisposición a formar anticuerpos. Entonces, si tú revisas los trabajos que estudian específicamente esta población, ellos tienen el tipo de inflamación que susceptibiliza a formar anticuerpos. Entonces, hoy, todos los pacientes que entran con lupus, con Convidirecto positivo y con un rastro de anticuerpos irregulares totalmente positivo, entonces hago un fenotipaje para los antígenos principales, determino los antígenos de relevancia de transfusión y garantizo que no existan presencias de anticuerpos irregulares, pero les doy transfusiones de antígenos compatibles.
genético compatible, porque aunque no esté escrito, de acuerdo a mi experiencia, es que es población que tiene la capacidad de formar anticuerpos regulares y que tiene anticuerpos tan fuertes que dificultan mucho la identificación de estos anticuerpos. Entonces, hago una transfusión basada en el genotipo para evitar formación de anticuerpos regulares y así facilitar la vida del personal de laboratorio, porque por cada anticuerpo regular que ellos forman, son 7 u 8 absorciones para que consigas quitar la interferencia para encontrar el anticuerpo. Otra pregunta es con relación a inflamación. ¿Conoce usted grupos que estén trabajando con citocinas en particular que favorecen este proceso inflamatorio con mayor reconocimiento eritrocitario? Temos, a gente vai começar a fazer isso agora. Tem duas novidades. Esto tenemos dos novedades. Un grupo de estudio muy grande que evaluó 3.000 pacientes con anemia falciforme brasileños y ellos evaluarán B-selectina, L10, L12, entre los grupos que formaron cuerpos y que no formaron anticuerpos. Entonces, esto se está haciendo ahora, pero realmente esperamos algunas respuestas con esto. Esa es una cuestión que nosotros aclaramos en la parte de programa de fenotipaje, porque es caro, es muy caro. Entonces, sí, tú haces todo así. Porque si te pueden decir que un forma anticuerpo, disminuye mucho el costo que tienes de dar una transfusión compatible para todos los pacientes. Entonces, vamos a esperar este estudio para ver si vemos estas 3 citocinas, si tienen un impacto o no. El mío con mi protocolo con C reactiva positiva falló. Hola, Carolina. La pregunta va dirigida a si ustedes han tenido algún caso de pacientes o conocen algún caso de pacientes que tengan problemas de esclerosis múltiple con inflamación de colon, por ejemplo, colon irritable o enfermedad de Crohn. Entonces, ¿qué tanto hay avance de eso? Eles têm uma taxa de anemilização maior, principalmente se eles estão em atividade da doença. En actividad de la enfermedad, estos pacientes cuando en actividad reciben una transfusión antígeno compatible. Entonces les preguntamos si entre la transfusión para la enfermedad de Crohn, les llamamos y les preguntamos si la enfermedad está en actividad o si simplemente es una transfusión porque el paciente puede tener una anemia por otra causa no relacionada con esto. Mientras tanto, si ellos responden, está en actividad, estamos haciendo una inmunoterapia, entonces le damos una transfusión de antígeno compatible porque es un tipo de inflamación que predispone la formación de anticuerpos. ¿Hay alguna relación entre el inmunofenotipo y la enfermedad mínima residual en el tratamiento de leucemias? No sé si existe una correlación entre el fenotipaje del paciente. No, aún no he leído al respecto. Es algo que se debe cuestionar. ¿Considera importante evaluar el estado inflamatorio del receptor antes de practicar la transfusión? Digo, evaluando também a urgência da transfusão, pero para evitar a alunização. A gente tenta. Como eu disse, a gente tentou objetivar isso. Então eu tentei activar eso. Yo pero no encontré objetivamente nada. Sin embargo, en la práctica clínica, cuando yo sé que un paciente con enfermedad inflamatoria, autoinmune o enfermedad inflamatoria que está en investigación de enfermedades autoinmunes, que tenemos muchos pacientes en estación, lo incluyo en el protocolo de profilaxis porque yo sé que él tiene mayor riesgo. No sé explicar cómo es esto, pero sí lo colocamos. También nuestros empleados ya lo saben. Si es una transfusión, viene de la enfermería de reumatología, un paciente está internado, entonces sí le vamos a dar una bolsa de antígeno compatible. Si está en algún lugar donde tú vas a leer esto, no. Sí lo vas a encontrar, anemia falciforme está. Para los otros tienen que esperar la formación de anticuerpos, pero este sentimiento existe y sí lo hacemos muchas veces. En conclusión, la situación del paciente al momento de la transfusión es lo más importante. Sí. Inclusive para la anemia falciforme. Entonces, si el paciente con anemia
anemia falciforme, tiene un síndrome torácico agudo, crisis en la atención de emergencia, por favor, una bolsa antígena compatible. Porque si él toma un antígeno compatible, va a formar no solo uno, va a formar varios anticuerpos. Entonces, el estado inflamatorio es el más importante. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿El adulto mayor tiene menor prevalencia de aloinmunización por la transfusión? Sí, menor tasa. Sí, una menor tasa. Mientras más alta edad tienes, cuanto para los adultos de edad mayor o niños tienes, es un sistema inmune menos capaz de, a partir de un estímulo incompatible, formar o finalizar la respuesta para la formación de anticuerpos. Entonces, son poblaciones relativamente protegidas de la aloinmunización. Entonces, si tienen adultos mayores con más de 70 años, entonces son pacientes que todavía tienen una inflamación basal, tienen una menor probabilidad de formar anticuerpos. Y lo mismo sucede con niños cuando son con menos de 4 años. La respuesta inmune no está totalmente formada, entonces el riesgo es menor. Muchas gracias. Una última pregunta. En pacientes con tuberculosis más anemia, ¿cómo se debe manejar para transfundir? Não há evidências No existe una evidencia de que la tuberculosis o el estímulo inflamatorio de tuberculosis cause un estado de una respuesta inmune. Estos pacientes deben ser transfundidos de forma regular. Y si existe una formación de anticuerpos, ahí sí respetar los otros antígenos eritrocitarios, pero ellos no tienen un tipo de inflamación que susceptibilice a la formación de anticuerpos por sí. Es diferente de una enfermedad autoinmune o de una enfermedad inflamatoria intestinal, donde yo tengo un tipo muy propicio de inflamación. Esto no sucede con la tuberculosis ni con la sarcoidosis. Muchísimas gracias.